Me llamo Elena Martínez, tengo 52 años, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan extraordinario después de la muerte de mi esposo Roberto. Déjenme contarles esta historia desde el principio, porque lo que comenzó como la mayor decepción de mi vida se convirtió en algo que jamás habría podido predecir. Mi historia comienza un martes gris de octubre, exactamente 3 semanas después del funeral de Roberto. Mi esposo había fallecido repentinamente de un ataque al corazón a los 55 años, dejándome sola con nuestras 2 hijas, Sofía de 23 años y Carmela de 19. Habíamos estado casados durante 30 años, 3 décadas de matrimonio que pensé que nos habían unido no solo a nosotros como pareja, sino también a toda la familia Martínez. Roberto era el menor de 5 hermanos en una familia tradicionalmente unida, o al menos eso era lo que yo creía hasta que llegó el día de la lectura del testamento. La familia Martínez siempre había sido propietaria de varios negocios prósperos en nuestra ciudad. Una cadena de restaurantes, 2 edificios de apartamentos en el centro, una concesionaria de automóviles y varias propiedades comerciales que generaban ingresos considerables cada mes. El día de la lectura del testamento llegó con una lluvia persistente que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me arreglé con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido negro sobrio y recogiendo mi cabello castaño en un moño elegante. Mis hijas me acompañaron, ambas vestidas también de negro, con expresiones serias en sus rostros jóvenes que todavía mostraban las huellas del llanto reciente por la pérdida de su padre. La oficina del abogado Hernández estaba ubicada en un edificio antiguo, pero elegante en el centro de la ciudad, con techos altos y molduras ornamentadas que hablaban de tiempos más prósperos. Cuando llegamos, toda la familia ya estaba reunida en la sala de conferencias. Los 4 hermanos mayores de Roberto con sus respectivos cónyuges, algunos sobrinos adultos, y la matriarca de la familia, doña Mercedes, la madre de Roberto, una mujer de 83 años, con una mirada todavía penetrante y una columna vertebral más recta que la de muchas personas de la mitad de su edad. El abogado Hernández, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada y un traje impecablemente planchado, comenzó a leer el testamento con voz monótona y profesional. Escuché con creciente horror mientras los bienes de la familia Martínez eran distribuidos entre los hermanos vivos y sus descendientes. El restaurante principal fue para el hermano mayor, Javier. Los edificios de apartamentos fueron divididos entre las 2 hermanas, Patricia y Magdalena. La concesionaria fue para el tercer hermano, Carlos. Las propiedades comerciales se repartieron entre varios sobrinos. Y para mí, la viuda de Roberto, la mujer que había estado a su lado durante 30 años, que había criado a sus hijas, que había cuidado de él durante cada enfermedad, que había apoyado cada una de sus decisiones empresariales, que había sacrificado mi propia carrera como profesora para ayudarlo a construir el negocio familiar. Para mí, solo quedaba un viejo autobús escolar destartalado, que había sido utilizado años atrás por la empresa familiar para transportar empleados y que ahora llevaba casi 10 años abandonado en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor. Sentí que todas las miradas se posaban sobre mí, algunas llenas de lástima, otras de incomodidad, y algunas, me atreví a pensar, de satisfacción apenas disimulada. Mis hijas me apretaron las manos, sus rostros pálidos de indignación y incredulidad. Debe haber algún error, finalmente logré decir, mi voz sonando extrañamente distante incluso para mis propios oídos. Roberto nunca habría... Nosotras éramos su familia directa. Sus hijas son sus herederas legítimas. El abogado Hernández me miró con una expresión que mezclaba la simpatía profesional con la incomodidad personal. Señora Martínez, comprendo su sorpresa, pero el testamento es claro y fue redactado hace apenas 2 años, en pleno uso de las facultades mentales del señor Roberto Martínez. Está todo en orden legalmente. Fue entonces cuando doña Mercedes, la matriarca, habló por primera vez. Su voz era fría como el hielo de enero. Los bienes de la familia Martínez deben quedarse en la familia Martínez. Tú, Elena, siempre fuiste una Ramírez que se casó con un Martínez, pero nunca realmente formaste parte del linaje empresarial. Roberto lo entendía. Las niñas heredarán cuando se casen con hombres dignos que puedan manejar adecuadamente los negocios familiares.
Sentí como si me hubieran abofeteado. 30 años de matrimonio, 30 años de considerarme parte de esta familia, reducidos a nada en un solo instante. Miré alrededor de la mesa, buscando alguna señal de apoyo o protesta de los hermanos de Roberto, pero todos evitaron mi mirada. Patricia examinaba sus uñas perfectamente arregladas. Magdalena jugueteaba con su collar de perlas. Javier miraba por la ventana como si el tráfico de la calle fuera la cosa más fascinante del mundo. Solo Carlos tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero tampoco dijo nada en mi defensa. El autobús está registrado a nombre de la empresa familiar, continuó el abogado Hernández, claramente ansioso por terminar con esta incómoda situación. Pero según los términos del testamento, ahora es de su propiedad personal, señora Martínez. Los documentos de transferencia estarán listos a finales de esta semana. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir, que en ese momento no era mucha. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar erguida hacia la puerta. Sofía y Carmela me siguieron inmediatamente, y pude escuchar a Carmela murmurar algo poco caritativo sobre la familia de su padre mientras salíamos. En el ascensor, finalmente me permití llorar. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, humillación y una sensación abrumadora de traición. ¿Cómo pudo Roberto hacerme esto? ¿Cómo pudo dejar a sus propias hijas prácticamente sin herencia? ¿Y esa condición de que heredarían solo cuando se casaran con hombres dignos? Era medieval, ridículo, insultante. «Mamá», dijo Sofía suavemente, pasando su brazo alrededor de mis hombros temblorosos, «vamos a estar bien. No necesitamos su dinero sucio ni su autobús destartalado. Yo trabajo, tú puedes volver a dar clases, y Carmela está por terminar la universidad. Somos fuertes, somos las mujeres Ramírez Martínez, y no necesitamos su caridad». Pero yo sabía que no era tan simple. Los ahorros que Roberto y yo habíamos acumulado eran modestos. La casa donde vivíamos era alquilada porque Roberto siempre había insistido en que no tenía sentido comprar cuando podíamos vivir en una de las propiedades de la familia, eventualmente. Esa eventualmente nunca llegó, y ahora me daba cuenta de que probablemente nunca estuvo en los planes. El salario de Sofía como diseñadora gráfica junior apenas le alcanzaba para sus propios gastos. Tendría que encontrar trabajo rápidamente, pero a mis 52 años, y después de casi 25 años fuera del campo de la enseñanza, ¿quién me contrataría? Los siguientes días fueron una nebulosa de negaciones, rabia y planificación desesperada. Tuve que enfrentar la realidad de nuestra situación financiera. Teníamos ahorros para aproximadamente 6 meses de gastos si éramos extremadamente cuidadosas. Después de eso, no quería pensar en el después de eso. El viernes de esa semana, recibí una llamada del abogado Hernández informándome que los documentos del autobús estaban listos para ser recogidos. También me informó, con un tono que detecté como ligeramente apologético, que tendría exactamente 30 días para retirar el vehículo del terreno donde estaba estacionado, ya que el terreno iba a ser vendido a un desarrollador inmobiliario y necesitaban despejar la propiedad. «Maravilloso», murmuré con sarcasmo después de colgar el teléfono. «No solo me dejan un autobús inútil, sino que ni siquiera tengo dónde guardarlo». Carmela, que había estado escuchando la conversación desde el sofá de la sala, se levantó y vino hacia mí con determinación en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre. «Mamá, al menos vayamos a verlo. ¿Quién sabe? Tal vez podamos venderlo como chatarra y sacar algo de dinero. Algo es mejor que nada». Tenía razón, por supuesto. No podíamos darnos el lujo de rechazar ni el ingreso más mínimo en este momento. Así que el sábado por la mañana, las tres nos subimos al pequeño automóvil sedán de Sofía y nos dirigimos al terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde supuestamente estaba estacionado mi herencia. El terreno estaba en una zona industrial semiabandonada, rodeado por una cerca oxidada de malla ciclónica, con un candado que, para mi sorpresa, la llave que me había dado el abogado abrió sin problemas. El terreno era más grande de lo que esperaba, probablemente unos 2000 metros cuadrados de tierra seca y agrietada, con maleza creciendo entre los escombros de lo que alguna vez debieron ser estructuras de algún tipo. Y allí, al fondo del terreno, estaba mi herencia. Un autobús escolar amarillo que había visto mejores días, probablemente hacía una década o más. La pintura estaba descolorida y descascarada,
Los neumáticos parecían desinflados, y había óxido visible en varios paneles. Las ventanas estaban cubiertas de polvo tan espeso que era imposible ver el interior. «Bueno», dijo Sofía con un intento valiente de mantener un tono optimista. «Al menos parece tener todas sus ruedas». Nos acercamos lentamente al vehículo, esquivando charcos de agua estancada y montones de escombros. Cuando llegamos junto al autobús, pude ver que era un modelo viejo, probablemente de finales de los años 90. La puerta lateral estaba cerrada pero no asegurada, y con un chirrido alarmante, logré abrirla. El interior era aún más deprimente que el exterior. Los asientos estaban cubiertos de una capa de polvo y telarañas. El techo tenía manchas de humedad que sugerían filtraciones. El volante estaba agrietado por años de exposición al sol. Pero lo que más me impactó fue encontrar, en el asiento del conductor, una pequeña foto enmarcada que reconocí inmediatamente. Era de Roberto y yo, en nuestro día de bodas, jóvenes y radiantes, llenos de esperanza y sueños para el futuro. Me senté pesadamente en el escalón de entrada del autobús, la fotografía temblando en mis manos, mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas nuevamente. ¿Por qué Roberto había dejado esta foto aquí? ¿Qué significaba esto? ¿Era una especie de mensaje? ¿Un recordatorio de tiempos mejores? ¿O simplemente la había olvidado aquí años atrás cuando el autobús fue retirado del servicio? Carmela se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. «Mamá, no sabemos por qué papá hizo lo que hizo, pero tienes que creer que te amaba. Tal vez haya algo más en esta historia que no entendemos todavía». Quería creerle, realmente quería, pero era difícil cuando toda la evidencia sugería lo contrario. Sin embargo, ahora que estábamos aquí, decidí que al menos deberíamos intentar arrancar el autobús y ver si tenía algún valor de reventa. «Está bien», dije, secándome las lágrimas y poniéndome de pie con renovada determinación. «Vamos a intentar encenderlo. Sofía, ¿puedes buscar en la guantera si hay alguna llave?» Sofía subió al autobús y comenzó a rebuscar en el compartimento mientras Carmela y yo examinábamos el exterior más de cerca. Para mi sorpresa, a pesar de su apariencia desgastada, la estructura parecía sólida. Los neumáticos, aunque desinflados, no estaban completamente arruinados. El tanque de combustible, cuando golpeé suavemente en él, sonaba como si todavía tuviera algo de combustible dentro. «¡Lo encontré!», gritó Sofía desde el interior, emergiendo con un llavero que tenía no solo la llave del autobús, sino también varias otras llaves que no reconocí. Había todo un set de llaves aquí. No tengo idea de qué abren las otras. Con manos temblorosas, tomé la llave del autobús y me senté en el asiento del conductor. El asiento crujió bajo mi peso, pero se mantuvo firme. Inserté la llave en el encendido y con una respiración profunda, la giré. Al principio, no pasó nada, solo un clic decepcionante. Lo intenté nuevamente. Otro clic. En el tercer intento, el motor tosió, escupió, y luego, para mi absoluto asombro, rugió con vida. No era un rugido suave precisamente. Sonaba como un animal prehistórico despertando de una larga hibernación, con golpeteos, chirridos y ruidos que definitivamente no eran normales en un motor saludable. Pero estaba funcionando. «¡Dios mío, mamá! ¡Lo hiciste!», gritó Carmela, aplaudiendo con entusiasmo. «¡Está vivo! Este monstruo amarillo realmente funciona». Yo estaba tan sorprendida como ella. Dejé que el motor funcionara durante unos minutos, esperando que se estabilizara un poco. Mientras lo hacía, comencé a notar cosas que había pasado por alto en mi primera inspección. El tablero, aunque viejo, estaba sorprendentemente completo y funcional. Las luces indicadoras se encendían. El medidor de combustible mostró que el tanque estaba aproximadamente a un cuarto de su capacidad. El odómetro marcaba 243.000 kilómetros, lo cual era mucho, pero no excesivo para un vehículo comercial de su edad. Entonces noté algo extraño. Había una pequeña luz roja parpadeando en el tablero, debajo del volante, en un lugar que no parecía ser parte del equipo original. Me agaché para examinarla más de cerca y descubrí lo que parecía ser algún tipo de dispositivo electrónico instalado posteriormente. Tenía una pequeña pantalla LED que mostraba números que cambiaban constantemente. «Chicas», llamé, «vengan a ver esto. ¿Alguna de ustedes sabe qué puede ser?» Sofía, que era la más técnicamente inclinada de las tres, se agachó para examinarlo. «Es extraño,
Parece algún tipo de contador o... Espera. Se quedó en silencio, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba el dispositivo más de cerca. Mamá, creo que esto es un localizador GPS con contador de horas de funcionamiento. Este tipo de dispositivos se usan en flotas comerciales para rastrear el uso del vehículo. ¿Por qué instalarían eso en un autobús que supuestamente ha estado abandonado durante 10 años? Preguntó Carmela, expresando exactamente lo que yo estaba pensando. Era una buena pregunta, y no tenía respuesta. Pero mientras miraba ese pequeño dispositivo parpadeante, una inquietante sensación comenzó a crecer en mi estómago. ¿Y si este autobús no había estado realmente abandonado todo este tiempo? ¿Y si había algo más en esta historia? ¿Algo que la familia Martínez no me había contado? Decidí explorar el autobús más a fondo. Caminé lentamente por el pasillo central, examinando cada fila de asientos. La mayoría estaban en mal estado, con el tapizado rasgado y el relleno expuesto. Pero cuando llegué a la parte trasera del autobús, noté que las últimas 3 filas de asientos habían sido completamente removidas, dejando un espacio abierto considerable. En ese espacio, cubierto por una lona verde oscura, había algo grande y rectangular. Con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, tiré de la lona para revelar lo que había debajo. Eran cajas. Docenas de cajas de cartón cuidadosamente apiladas y selladas con cinta adhesiva. Cada caja estaba etiquetada con códigos que no significaban nada para mí. RM215A, RM216B, y así sucesivamente. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó Sofía, que se había acercado para ver qué había descubierto. «No lo sé», admití, «pero vamos a averiguarlo». Con manos temblorosas, tomé una de las cajas más pequeñas de la parte superior de la pila y la abrí cuidadosamente. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel burbuja, había documentos. Muchos documentos. Los saqué uno por uno y comencé a examinarlos. Eran escrituras. Escrituras de propiedades. Docenas de ellas. Y todas estaban a nombre de Roberto Martínez, no de la familia Martínez o de Empresas Martínez, sino específicamente de Roberto Martínez como individuo privado. Mis manos comenzaron a temblar mientras seguía revisando los documentos. Había escrituras de terrenos, de pequeños edificios comerciales, de locales en centros comerciales, incluso de algunas casas. Había también estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, mostrando saldos que me hicieron jadear audiblemente. Había documentos de inversiones, acciones, bonos, pólizas de seguro con valores en efectivo sustanciales. «Mamá», dijo Carmela con voz ahogada, sosteniendo un documento que había sacado de otra caja, «esto es una escritura de una casa en la playa en Rosarito. Está a nombre de papá, fechada hace 7 años. Y aquí hay fotos». Sacó un sobre lleno de fotografías. «Es una casa hermosa, mamá. ¿Sabías sobre esto?». No sabía. No tenía ni idea. Roberto y yo habíamos hablado muchas veces sobre comprar una casa en la playa algún día, cuando nos retiráramos, pero él siempre decía que era muy caro, que teníamos que ser prácticos. Y todo este tiempo, Sofía había abierto otra caja y estaba revisando más documentos. «Mamá, aquí hay registros de una empresa llamada RM Inversiones. Según estos documentos, la empresa posee 7 propiedades de alquiler en diferentes partes de la ciudad. Los registros de ingresos muestran que generaba aproximadamente 30.000 pesos al mes en rentas». Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Mamá, eso es casi 400.000 pesos al año. ¿A dónde iba todo ese dinero?». No podía responder porque no lo sabía. Me sentía como si estuviera viendo la vida de un extraño, no la del hombre con el que había estado casada durante 30 años. ¿Quién era realmente Roberto Martínez? ¿Cómo había ocultado todo esto de mí? ¿Y por qué? Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada caja en ese autobús. Lo que descubrimos fue asombroso y, francamente, un poco aterrador. Roberto había estado construyendo un imperio de bienes raíces paralelo al negocio familiar durante al menos los últimos 15 años de su vida. Había adquirido propiedades estratégicamente, a menudo comprando edificios en áreas que estaban a punto de ser redesarrolladas, manteniéndolos durante algunos años, y luego vendiéndolos con ganancias sustanciales que reinvertía en nuevas propiedades. Había documentos que mostraban que había sido increíblemente cuidadoso y metódico.
Cada propiedad estaba registrada correctamente, cada impuesto pagado, cada transacción legal y documentada. No había nada ilegal en lo que había hecho, solo secreto, mantenido completamente separado de los negocios de la familia Martínez y completamente oculto de mí, su esposa. Pero lo más revelador de todo fue encontrar, en el fondo de una de las últimas cajas, un cuaderno de cuero negro. Lo abrí con manos temblorosas y reconocí inmediatamente la letra de Roberto. Era una especie de diario, pero no uno personal lleno de pensamientos y sentimientos, sino más bien un registro de sus planes e intenciones. La primera entrada databa de hace 18 años. La leí en voz alta para que mis hijas pudieran escuchar. Hoy he tomado una decisión que cambiará el curso de nuestro futuro. He visto cómo mi familia trata a las esposas que se casan con los hijos Martínez. Vi cómo humillaron a Patricia cuando Carlos tuvo problemas financieros. Vi cómo le negaron a Magdalena acceso a fondos cuando quiso iniciar su propio negocio. Vi cómo mi madre controla cada aspecto de las vidas de mis hermanos y sus familias a través del dinero y el negocio familiar. No permitiré que Elena y mis hijas sufran el mismo destino. Comenzaré a construir algo separado, algo que será solo para ellas, algo que la familia nunca podrá tocar o controlar. Tuve que detenerme porque las lágrimas hacían imposible seguir leyendo. Carmela tomó el cuaderno de mis manos y continuó leyendo. Las entradas siguientes detallaban cómo Roberto había comenzado su plan. Había usado un bono que había heredado de un tío lejano, dinero que nunca había mencionado a la familia, como su capital inicial. Había sido extremadamente cuidadoso, haciendo todas sus transacciones a través de un abogado diferente, no Hernández, quien manejaba los asuntos de la familia Martínez. Había utilizado una oficina postal como dirección para recibir todos los documentos relacionados con estas propiedades. Había abierto cuentas bancarias separadas en un banco diferente al que usábamos para nuestras finanzas familiares. Una entrada particularmente conmovedora, escrita hace unos 5 años, decía: Elena me preguntó hoy por qué no compramos nuestra propia casa. Odio mentirle. Odio ver la decepción en sus ojos cuando le digo que no podemos permitírnoslo. Pero es necesario. Si la familia supiera sobre mis activos separados, encontrarían una manera de reclamarlos, de decir que fueron construidos con recursos de la familia, de involucrar a Elena y a las niñas en batallas legales interminables. Es mejor que ellas no sepan nada hasta que yo ya no esté. Para entonces, todo estará tan claramente establecido como propiedad privada, mantenido separado durante tantos años, que la familia no tendrá ningún recurso legal. Sofía encontró otra entrada, esta de hace solo 3 años. Mi salud no es lo que era. El doctor dice que mi corazón muestra signos de debilidad. Debo apresurar mis planes. He consultado con abogado Ramírez, mi abogado privado, no el de la familia, sobre la mejor manera de transferir estos activos a Elena sin despertar sospechas de la familia antes de mi muerte. Su consejo fue inteligente: crear un testamento separado que será ejecutado por él, no por Hernández. Dejaré que la familia piense que están ganando, que están recibiendo todo. Les daré el testamento que esperan ver, pero el verdadero testamento, el que importa, ese solo lo conocerá Elena cuando llegue el momento. Y finalmente, la última entrada, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. El autobús fue la clave perfecta. La familia siempre ha despreciado ese viejo vehículo, lo consideran basura, una vergüenza. Es perfecto. He movido todos los documentos importantes al autobús. He dejado instrucciones con el abogado Ramírez para que contacte a Elena exactamente 30 días después de la lectura del testamento de Hernández. Para entonces, la familia estará satisfecha con su victoria, demasiado ocupados dividiendo lo que creen que es todo para prestar atención a un autobús destartalado. Elena, mi amor, si estás leyendo esto, perdóname por los secretos. Perdóname por las mentiras. Todo fue para protegerte a ti y a nuestras hijas. En este autobús encontrarás todo lo que he construido para ustedes. Es más de lo que la familia Martínez tiene en total. Eres libre ahora. Libre de ellos. Libre de su control. Libre de su desprecio. Cuida bien de nuestras hijas. Enséñales a ser fuertes e independientes. Y por favor, perdóname. Te amé cada día de nuestra vida juntos, incluso cuando no podía mostrártelo de la manera que merecías. Con todo mi amor eterno, Roberto. Para cuando Carmela terminó de leer,
Las tres estábamos llorando. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino una mezcla compleja de alivio, gratitud, tristeza renovada por la pérdida de Roberto, y una especie de asombro ante la magnitud de lo que había hecho. «Mamá», dijo Sofía suavemente, secándose los ojos, «necesitamos contactar a este abogado Ramírez inmediatamente. Si lo que dice papá aquí es verdad, debe haber más documentación, más información que necesitamos». Tenía razón, por supuesto. Busqué en las cajas hasta encontrar una tarjeta de presentación del licenciado Fernando Ramírez, especialista en planificación patrimonial. Saqué mi teléfono celular y, con dedos temblorosos, marqué el número. Una recepcionista amable respondió, y cuando expliqué quién era, me pasó inmediatamente con el abogado Ramírez. Su voz era cálida y comprensiva cuando habló. «Señora Martínez, he estado esperando su llamada. Su esposo me dio instrucciones de esperar hasta que usted me contactara primero. Me dijo que cuando lo hiciera, significaría que había encontrado el autobús y los documentos. ¿Es correcto?» «Sí», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Estoy en el autobús ahora con mis hijas. Hemos encontrado tanto». «Lo sé», dijo suavemente. «Roberto pasó 18 años construyendo este legado para ustedes. Me reuní con él regularmente durante ese tiempo, ayudándolo a estructurar cada adquisición, cada inversión. ¿Podría venir a mi oficina mañana? Tengo documentación adicional que necesito entregarle, incluyendo el testamento legal completo que sustituye el que fue leído por el abogado Hernández». «Espere», dije, confundida. «¿Cómo puede sustituir?» El testamento leído por Hernández era solo para los activos que Roberto mantenía conjuntamente con la familia Martínez, activos que técnicamente nunca fueron completamente suyos para dejar. Este testamento es para todo lo que adquirió de manera independiente, completamente separado de los negocios familiares. Es completamente legal y será presentado ante el tribunal correspondiente, pero preferiría explicarle todos los detalles en persona, si está de acuerdo. Acordamos reunirnos a las 10 de la mañana del día siguiente. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Mis hijas me abrazaron. Las tres nos quedamos de pie en ese viejo autobús amarillo, rodeadas de cajas llenas de documentos que representaban una vida secreta que Roberto había vivido, no por engaño o malicia, sino por amor y el deseo de proteger a su familia del control sofocante de su propia familia de origen. Decidimos que no podíamos dejar todas estas cajas en el autobús esa noche, especialmente ahora que sabíamos su verdadero valor. Llamamos a un servicio de alquiler de camionetas y, trabajando hasta que oscureció, transferimos todas las cajas a una unidad de almacenamiento que alquilamos de camino a casa. El autobús mismo decidimos dejarlo donde estaba por el momento. Después de todo, todavía teníamos casi un mes antes de que tuviéramos que moverlo del terreno. Esa noche en casa, ninguna de nosotras pudo dormir mucho. Mis hijas y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, hablando sobre Roberto, sobre la familia Martínez, sobre lo que todo esto significaba. Sofía estaba furiosa con la familia por cómo me habían tratado, incluso si ahora sabíamos que Roberto había planeado para esta eventualidad. Carmela oscilaba entre el asombro ante la previsión de su padre y la tristeza de que hubiera sentido que tenía que mantener todo esto en secreto. Para mí, era complicado. Por un lado, estaba abrumada por la gratitud hacia Roberto por su cuidado y planificación. Por otro lado, no podía evitar sentirme un poco herida de que no hubiera confiado en mí lo suficiente como para compartir esto conmigo mientras estaba vivo. ¿Realmente era necesario mantenerme completamente en la oscuridad? ¿O había algo más? ¿Algún elemento de desconfianza o preocupación de que yo pudiera revelar accidentalmente el secreto a la familia? La reunión con el abogado Ramírez al día siguiente aclaró muchas de estas preguntas. Su oficina era modesta pero profesional, ubicada en un edificio más nuevo en una zona comercial próspera de la ciudad. El abogado Ramírez resultó ser un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello canoso y una expresión que transmitía tanto competencia como compasión. Después de los saludos iniciales, nos invitó a sentarnos en su oficina y procedió a desglosar todo lo que Roberto había hecho durante los últimos 18 años. Su esposo, comenzó, fue uno de los hombres más cuidadosos y metódicos que he conocido. Cuando vino a verme por primera vez, me explicó su situación familiar y lo que esperaba lograr. Su objetivo era doble:
Primero, construir una seguridad financiera para ustedes que estuviera completamente fuera del alcance y control de su familia de origen. Segundo, hacerlo de una manera que no causara conflicto familiar abierto mientras él estuviera vivo, porque sabía que tal conflicto habría sido extremadamente doloroso para todos ustedes. Ramírez sacó varios archivos gruesos de un gabinete detrás de su escritorio. Permítanme darles un resumen de lo que su esposo y padre logró. En total, Roberto adquirió 22 propiedades durante 18 años. Algunas las compró directamente, otras las adquirió en subastas por impuestos no pagados, otras fueron oportunidades que surgieron a través de contactos que desarrolló fuera del círculo familiar. El valor total actual de estas propiedades, según la más reciente tasación que ordené hace 2 semanas, es de aproximadamente 23 millones de pesos. El número era tan grande que inicialmente no lo procesé. 23 millones de pesos. Era más dinero del que había visto o imaginado en toda mi vida. Además de las propiedades, continuó Ramírez, Roberto mantenía varias cuentas de inversión con un valor combinado de aproximadamente 4.500.000 pesos. También hay cuentas de ahorro con casi 2 millones de pesos en efectivo líquido disponible. En total, el patrimonio privado de Roberto, completamente separado de cualquier cosa relacionada con la familia Martínez, asciende a casi 30 millones de pesos. Sofía dejó escapar un grito ahogado. Carmela se agarró de mi mano con tanta fuerza que casi me lastima. Yo simplemente me quedé mirando al abogado, incapaz de procesar completamente lo que estaba diciendo. Todo esto, continuó Ramírez, sacando un documento grueso y encuadernado, está detallado en este testamento, que fue ejecutado apropiadamente y será presentado ante el tribunal esta semana. Las beneficiarias son usted, señora Martínez, y sus 2 hijas, en partes iguales, 1/3 para cada una. Pero espere, dije, encontrando finalmente mi voz. La familia Martínez no puede reclamar que estos activos fueron adquiridos con dinero o recursos de la empresa familiar. Ramírez sonrió, y fue una sonrisa que sugería que había esperado exactamente esta pregunta. Esa fue precisamente la preocupación de Roberto, y por eso fue tan meticuloso en su documentación. Cada propiedad fue adquirida con fondos que puede rastrearse directamente a fuentes completamente independientes de la empresa familiar. El capital inicial vino de una herencia de un tío materno. Las ganancias subsecuentes fueron reinvertidas. Roberto nunca mezcló fondos personales con fondos familiares. Además, y esto es crucial, Roberto mantuvo registros detallados que muestran que durante todos estos años, él contribuyó proporcionalmente a las finanzas familiares del hogar con usted, sin usar estos fondos secretos. En esencia, vivió dentro de sus medios aparentes mientras construía esto por separado. Sacó otro conjunto de documentos. También anticipó que la familia Martínez podría intentar causar problemas una vez que supieran sobre esto. Por eso me instruyó que, si hay cualquier intento de reclamación legal contra el patrimonio, estoy autorizado a revelar cierta información que Roberto documentó a lo largo de los años sobre prácticas comerciales cuestionables de algunos miembros de la familia Martínez. No es nada que él quisiera usar durante su vida, pero lo consideraba una especie de seguro para protegerlas a ustedes después de su muerte. ¿Qué tipo de información?, preguntó Sofía con cautela. Preferiría no entrar en detalles a menos que sea absolutamente necesario, dijo Ramírez diplomáticamente. Digamos simplemente que Roberto era muy observador y mantenía registros. Su esperanza, y la mía, es que la familia Martínez simplemente acepte la situación una vez que vean la documentación sólida que respalda la independencia de estos activos. La mayoría de las familias, incluso aquellas con tendencias controladoras, retroceden cuando se enfrentan a la perspectiva de que sus propios secretos puedan ser revelados en un proceso legal público. Pasamos las siguientes 2 horas revisando documentos, firmando papeles y haciendo preguntas mientras Ramírez pacientemente explicaba cada aspecto del patrimonio de Roberto. Al final, cada una de nosotras salió de su oficina con una carpeta gruesa llena de información y una nueva comprensión de cuán profundamente Roberto nos había amado y cuán lejos había llegado para protegernos. En el estacionamiento, las 3 nos quedamos de pie junto al automóvil de Sofía, todavía procesando todo lo que habíamos aprendido. Entonces, dijo Carmela finalmente, ¿técnicamente somos millonarias? La palabra sonaba absurda, casi cómica,
viniendo de mi hija de 19 años en jeans gastados y una camiseta con el logo de su universidad. Pero técnicamente era verdad. Cada una de nosotras heredaría aproximadamente 10 millones de pesos. Creo que sí, dije, todavía aturdida. Pero chicas, esto no cambia quiénes somos. Su padre trabajó duro por esto, fue cuidadoso y responsable, y esperaba que nosotras hiciéramos lo mismo con lo que nos dejó. Mamá tiene razón, dijo Sofía pensativamente. Esto es un regalo increíble, pero también es una responsabilidad. Necesitamos ser inteligentes sobre esto. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Ramírez presentó el testamento ante el tribunal apropiado. Como había predicho, la familia Martínez se enteró rápidamente inicialmente, hubo amenazas de acción legal. Doña Mercedes llamó personalmente, su voz fría y furiosa por teléfono, acusándome de haberle lavado el cerebro a Roberto, de haber robado lo que por derecho pertenecía a la familia. Pero cuando Ramírez envió una carta formal detallando la documentación que teníamos y sugiriendo delicadamente que sería desafortunado si ciertos otros asuntos tuvieran que ser revelados en el curso de un proceso legal, las amenazas cesaron abruptamente. Javier, el hermano mayor, me llamó unos días después con un tono significativamente más conciliador, sugiriendo que quizás habíamos malinterpretado las intenciones de la familia y que, por supuesto, respetaban los deseos de Roberto. No les creí ni por un segundo, pero acepté su retirada graciosa con alivio. No quería guerra con ellos, solo quería que nos dejaran en paz para reconstruir nuestras vidas. El tribunal procesó el testamento sin problemas. La documentación de Roberto era impecable, y no había bases legales para desafiarla. En cuestión de 6 semanas desde ese día horrible en la oficina del abogado Hernández, todo estaba resuelto legalmente. Los activos fueron transferidos a nuestros nombres, las cuentas bancarias fueron abiertas, y por primera vez en mi vida, tuve verdadera seguridad financiera. Pero quedaba una pregunta: ¿qué hacer con el autobús? Una noche, las tres nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina para discutir exactamente eso. El autobús, técnicamente, ahora valía millones, no por sí mismo, sino por lo que había ayudado a revelar. Pero también había algo simbólico en él, un recordatorio tanto de la humillación que la familia Martínez había intentado infligirnos como de la increíble previsión y amor de Roberto. Creo que deberíamos restaurarlo, dijo Carmela inesperadamente. Llevarlo a un taller, repararlo completamente, pintarlo de nuevo, hacerlo hermoso. ¿Para qué?, preguntó Sofía prácticamente. No necesitamos un autobús. No se trata de necesidad, respondió Carmela. Se trata de honrar a papá. Él usó este autobús como un escondite, como protección para nosotras. ¿No deberíamos convertirlo en algo especial? ¿Algo de lo que él habría estado orgulloso? La idea me resonó. ¿Qué tal si lo restauramos y luego lo usamos para algo bueno? Algo que beneficie a otros. Roberto siempre fue generoso, siempre quiso ayudar a la gente, solo que su familia nunca le dejó hacerlo de la manera que quería. Y así nació una idea. Contactamos a un taller especializado en restauración de vehículos clásicos y les explicamos lo que queríamos. Tardaron 3 meses, pero cuando terminaron, el autobús era irreconocible. Había sido completamente restaurado. Motor nuevo, pintura brillante en un hermoso tono de azul profundo con detalles en dorado, asientos nuevos y cómodos, aire acondicionado instalado, nuevas ventanas. Pero lo que hicimos con él fue lo que realmente lo hizo especial. Lo convertimos en una biblioteca móvil. Llenamos el interior con estantes de libros que donamos, compramos tabletas electrónicas precargadas con contenido educativo e instalamos espacios de estudio cómodos. Contratamos a 2 maestras retiradas para manejar el autobús y lo llevamos a vecindarios de bajos ingresos en la ciudad, ofreciendo acceso gratuito a libros y recursos educativos para niños que de otra manera no tendrían fácil acceso a bibliotecas. Lo llamamos el autobús Roberto, y en el costado, en letras doradas elegantes, estaba escrito: en memoria de Roberto Martínez, un hombre que creyó en el poder de la educación y en proteger a aquellos que amaba. La inauguración fue 6 meses después de su muerte. Invitamos a los medios locales, a líderes comunitarios y sí, también a la familia Martínez. Para mi sorpresa, vinieron, aunque doña Mercedes envió excusas de último minuto. Los hermanos y sus familias asistieron,
mirando el autobús transformado con expresiones que no pude descifrar completamente. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Simple curiosidad? Probablemente una mezcla de todo. Javier se acercó a mí en un momento, cuando estaba sola admirando el autobús. «Elena», dijo suavemente, «mi hermano era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros le dio crédito. Y tú estás haciendo algo maravilloso con lo que te dejó». «Gracias, Javier», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía sinceramente. La rabia que había sentido hacia la familia Martínez se había disipado con el tiempo, reemplazada por algo más parecido a la lástima. Eran prisioneros de su propio mundo de control y dinero, incapaces de ver lo que realmente importaba. El autobús fue un éxito inmediato en la comunidad. Los niños lo adoraban, las familias agradecían el recurso, y las maestras que contratamos reportaban historias maravillosas sobre niños que descubrían su amor por la lectura o encontraban ayuda con sus tareas que no podían obtener en casa. En cuanto a nosotras, las mujeres Ramírez Martínez, nuestras vidas cambiaron dramáticamente, pero intentamos que fuera de maneras significativas. No compramos mansiones ni automóviles de lujo. En cambio, hicimos elecciones cuidadosas y reflexivas. Yo volví a la universidad para actualizar mi certificación de enseñanza y conseguí un trabajo como profesora de literatura en una escuela secundaria local. No porque necesitara el dinero, sino porque me di cuenta de cuánto había extrañado enseñar, cuánto me había sacrificado de mí misma durante mi matrimonio. Sofía usó su parte de la herencia para fundar su propia agencia de diseño gráfico, contratando a otros diseñadores jóvenes y talentosos y construyendo exactamente el tipo de negocio creativo que siempre había soñado. Carmela decidió tomarse un año sabático después de graduarse para viajar y descubrir qué quería realmente hacer con su vida. Su padre le había dado el regalo de no tener que tomar decisiones basadas puramente en necesidad financiera, y estaba determinada a usar ese regalo sabiamente. También compramos finalmente una casa. No era extravagante, pero era nuestra, completamente pagada, con un hermoso jardín donde planté rosas, las flores favoritas de Roberto. En el jardín instalamos una pequeña placa que decía: «Para Roberto, quien nos amó lo suficiente como para dejarnos libres». Han pasado 2 años desde ese día terrible en la oficina del abogado Hernández, 2 años desde que descubrí mi herencia de un autobús destartalado. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue realmente la herencia más valiosa que Roberto podría haberme dejado, no porque había documentos valiosos escondidos dentro, sino porque me enseñó la lección final de mi esposo sobre amor, protección y la importancia de pensar más allá del presente inmediato. El otro día, mientras conducía el automóvil junto al autobús Roberto, estacionado en un vecindario para su sesión semanal, vi a una niña pequeña salir corriendo con un libro apretado contra su pecho, sus ojos brillando de emoción, mientras le contaba a su madre sobre la historia que acababa de descubrir. Y en ese momento, sentí a Roberto conmigo, casi pude escuchar su risa suave, casi pude sentir su aprobación. «Lo hicimos bien, ¿verdad, mi amor?», susurré. «Tomamos tu regalo y lo convertimos en algo que ayuda a otros, tal como tú habrías querido». El viento sopló suavemente, meciendo las ramas de los árboles cercanos, y elegí creer que era su manera de decirme que sí, que lo habíamos hecho exactamente bien. La familia Martínez continúa con sus negocios, y ocasionalmente escucho sobre ellos a través de conocidos mutuos. Doña Mercedes sigue controlando el imperio familiar con mano de hierro, ahora con 85 años. Los hermanos continúan trabajando en los negocios familiares, siguiendo las reglas y expectativas establecidas hace mucho tiempo. Pero mis hijas y yo somos libres. Libres para tomar nuestras propias decisiones. Libres para cometer nuestros propios errores. Libres para construir nuestras propias vidas según nuestros propios términos. Y esa libertad, esa es la verdadera herencia que Roberto nos dejó. A veces, cuando extraño particularmente a Roberto, voy al garaje donde guardamos temporalmente algunos de los artículos personales que estaban en el autobús. Tomo el cuaderno de cuero negro donde documentó su plan durante 18 años, y leo sus palabras nuevamente. Y aunque todavía me duele que sintiera que tenía que mantenerme en la oscuridad, entiendo ahora que fue su manera de protegerme, no solo financieramente, sino también del peso de llevar ese secreto, del miedo de que pudiera ser descubierto prematuramente. En el fondo del cuaderno,
en la última página, descubrí una entrada que debe haber escrito solo días antes de su muerte. No la había visto la primera vez que leímos el cuaderno, oculta como estaba en la última página. Decía simplemente: Elena, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que estás a salvo, que nuestras hijas están a salvo, que son libres. No podría pedir más que eso. Vive plenamente, mi amor. Ríe mucho. Encuentra alegría. Y por favor, enséñales a nuestras hijas que el verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene, sino en cuánto amor da y en cómo trata a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que siempre importará. Te amo, hoy y siempre, Roberto. Y eso, al final, es lo que realmente heredé de mi esposo. No millones de pesos, no propiedades o inversiones, aunque esas cosas ciertamente han hecho nuestras vidas más fáciles. Lo que realmente heredé fue una lección sobre el amor verdadero, sobre sacrificio, sobre planificación para aquellos que amas incluso cuando ya no estés aquí, para protegerlos personalmente. Cada vez que veo el autobús Roberto detenerse en otro vecindario, cada vez que escucho sobre otro niño que ha descubierto su amor por la lectura gracias a los recursos que proporcionamos, cada vez que mis hijas comparten sus logros y sueños conmigo, sé que la herencia de Roberto continúa viviendo, multiplicándose, tocando vidas de maneras que ni siquiera él podría haber imaginado. Y aunque el autobús que la familia pensó que era inútil, el autobús que nadie quería, resultó contener un tesoro, el verdadero tesoro no estaba en los documentos o las propiedades. El verdadero tesoro era el recordatorio de que el amor verdadero encuentra maneras de proteger y proveer, incluso desde más allá de la tumba. El verdadero tesoro era saber que fui amada profunda y completamente por un hombre que estuvo dispuesto a vivir una vida doble durante 18 años solo para asegurarse de que mi futuro, y el de nuestras hijas, estuviera seguro. Esa es mi historia. Es la historia de cómo la peor herencia se convirtió en la mejor, de cómo un autobús viejo y abandonado cambió nuestras vidas para siempre, y de cómo el amor de un hombre por su familia trascendió incluso la muerte misma. Y si hay una lección que espero que otros tomen de mi experiencia, es esta: nunca juzgues el valor de algo por su apariencia externa, ya sea un autobús oxidado, una persona que otros han descartado, o una situación que parece desesperada. A veces las cosas más valiosas vienen en los paquetes más inesperados. La vida nos sorprende de maneras que nunca podríamos predecir. Y a veces, solo a veces, esas sorpresas son exactamente lo que necesitábamos, incluso si no lo sabíamos en ese momento. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya inspirado, les haya dado esperanza, o al menos les haya entretenido durante un rato. Y la próxima vez que vean algo viejo y aparentemente sin valor, recuerden, podría estar ocultando un tesoro más allá de su imaginación. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, dejen sus comentarios sobre desde qué país están viendo este video. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Nos vemos pronto.